Dices que no puedes vivir sin esa persona, que nunca habías sentido algo así, que esta vez es diferente. ¿Crees que esa intensidad es la prueba de que es amor? Puede que no lo sea. Puede que lo que estés sintiendo no sea profundidad, sino dependencia, no plenitud, sino miedo, no elección, sino impulso. Y aquí es donde la filosofía entra a romper la comodidad. Para Arthur Schopenhauer, eso que llamas amor no es una revelación espiritual, es la voluntad actuando. Una fuerza irracional que te empuja a desear, a poseer, a asegurarte. El individuo cree que elige libremente, pero está siendo movido por algo más profundo que su consciencia. Esa intensidad que interpretas como destino puede ser simplemente deseo amplificado. Erich Fromm, el filósofo alemán, en cambio, no empieza hablando de biología ni de instinto, empieza hablando de incapacidad. Dice algo mucho más incómodo: la mayoría de las personas no saben amar. No porque no sientan, sino porque no han desarrollado la estructura interior necesaria para amar sin necesitar. Aquí está la mentira emocional que casi nadie cuestiona. Si lo siento con fuerza, es verdadero. Si me duele, es profundo. Si no puedo soltarlo, es porque es amor. Ni Fromm ni Schopenhauer aceptarían eso. Fromm diría: si no puedes estar solo sin desintegrarte, no estás amando, estás usando al otro para sostener tu identidad. Schopenhauer diría: si tu paz depende de poseer al otro, no estás amando, estás obedeciendo al deseo. Ambos coinciden en algo devastador. El sufrimiento no prueba la autenticidad del amor, puede probar la profundidad de la necesidad. Observa lo que ocurre cuando la otra persona se distancia. ¿Sientes tristeza por la posible pérdida de un vínculo real? ¿O sientes que algo dentro de ti se tambalea? Si lo que se tambalea es tu valor, tu estabilidad, tu sentido de ser suficiente, entonces el problema no es la relación, el problema es estructural. Fromm llama a eso amor inmaduro. Te amo porque te necesito. En esa fórmula, el otro cumple una función psicológica. Es soporte, es regulador, es espejo. Schopenhauer iría más lejos. Diría que incluso cuando crees necesitar por amor, lo que actúa es la voluntad que no tolera el vacío. El deseo no soporta la ausencia, la convierte en obsesión. Desde esta perspectiva, el enamoramiento intenso no es necesariamente un acto libre, puede ser una forma sofisticada de dependencia. Y aquí aparece la pregunta que este vídeo no va a soltar. ¿Estás amando o estás intentando no enfrentarte al vacío que aparece cuando nadie te elige? Si no sabes sostener tu propia soledad, cualquier relación se convierte en salvación temporal. Y cuando el otro es salvación, deja de ser persona, se convierte en función. Este no es un ataque contra el amor, es una investigación sobre su estructura. Porque si no distingues entre amar y necesitar, convertirás cualquier vínculo en dependencia. Y si no distingues entre amar y desear, llamarás profundo a lo que simplemente es intenso. La filosofía no está aquí para consolarte, está aquí para preguntarte algo más incómodo. Cuando dices «te amo», ¿estás eligiendo desde la plenitud? Eso es lo que vamos a examinar. Para entender dónde empieza la dependencia, hay que entender primero qué creen estos dos filósofos que es el ser humano. Porque el amor, para ambos, no es un episodio aislado. Es una consecuencia de cómo está estructurado el sujeto. Fromm parte de una premisa inquietante. El ser humano es el único animal que es consciente de su separación. No solo está solo, sabe que está solo. Sabe que es distinto, sabe que puede ser rechazado. Esa conciencia genera angustia. El problema no es romántico, es existencial. La separación produce una tensión básica, la necesidad de unión, pero esa unión puede buscarse de dos maneras.
La primera es regresiva, fusionarse, diluirse, depender. La segunda es madura, unirse manteniendo la propia individualidad. Aquí aparece la primera fractura. Para Fromm, amar no es perderse en otro, es relacionarse desde una identidad ya formada. El amor auténtico no elimina la soledad, la transforma en conexión sin anular al individuo. Si alguien no ha desarrollado una identidad sólida, si no puede sostener su propia existencia sin constante confirmación externa, entonces el amor se convierte en mecanismo de compensación. No es unión, es simbiosis. Y la simbiosis no es equilibrio, es dependencia recíproca. Schopenhauer observa algo todavía más radical. Para él, la raíz del sufrimiento no es la separación consciente, sino la voluntad, una fuerza que atraviesa toda la realidad y que se expresa en el ser humano como deseo incesante. El individuo cree que ama por razones personales, cree que esa persona es única, excepcional, irreemplazable. Pero Schopenhauer sospecha que esa ilusión es producida por la intensidad del deseo. La voluntad necesita perpetuarse y utiliza al individuo para hacerlo. Aquí la experiencia amorosa cambia de significado. Desde la óptica de Fromm, el problema es que amamos desde la carencia psicológica. Desde la óptica de Schopenhauer, el problema es que deseamos por naturaleza y el deseo es estructuralmente insatisfecho. En el primer caso, el trabajo consiste en desarrollar autonomía. En el segundo, en reconocer la ilusión. Pero ambos coinciden en desmontar una creencia moderna, que el amor es simplemente autenticidad emocional. No basta con sentir. Para Fromm, sentir no garantiza que estés amando. Puedes sentir intensamente y estar usando al otro como soporte de tu identidad. El criterio no es la emoción, es la estructura de la relación. ¿Hay cuidado, respeto, conocimiento real del otro como fin en sí mismo? Para Schopenhauer, sentir tampoco es criterio. El deseo puede generar experiencias subjetivamente abrumadoras y, sin embargo, no tener nada que ver con plenitud. El deseo no promete paz, promete repetición. Esto explica un fenómeno frecuente: la euforia inicial y la posterior inquietud. Cuando el deseo se satisface, aparece el temor a perderlo o la necesidad de intensificarlo. No hay descanso, solo oscilación. Si lo miras con frialdad, muchas relaciones no están sostenidas por amor consciente, sino por miedo a la separación o por deseo de posesión. Fromm lo llamaría miedo a la individuación plena. Schopenhauer lo llamaría voluntad contrariada. La pregunta entonces se vuelve más precisa. Cuando el otro se distancia y sientes angustia, ¿qué está amenazado? ¿La relación concreta o la estabilidad interna que habías delegado en ella? Si el otro funciona como garantía de valor, entonces la pérdida no solo es afectiva, es ontológica en el sentido más básico, afecta tu sensación de ser alguien. Fromm lo llamaría ahí no hay amor maduro, hay dependencia. Si la angustia proviene del deseo frustrado, de la imposibilidad de poseer o asegurar al otro, Schopenhauer diría que estás viendo la voluntad en acción. En ambos casos, el dolor no demuestra profundidad moral, demuestra estructura. Y aquí empieza a tensarse el conflicto. ¿Es el amor una posibilidad ética que requiere desarrollo interior? ¿O es una expresión inevitable de una fuerza que nunca queda satisfecha? Si sigues a Fromm, el amor puede liberarte del aislamiento sin destruir tu identidad. Si sigues a Schopenhauer, el amor está siempre atravesado por la lógica del deseo y, por tanto, por la insatisfacción. Esta tensión no es abstracta, es concreta. Define cómo interpretas tu propio sufrimiento. Si crees que el amor debe doler porque es intenso, probablemente estés interpretando el deseo como destino. Si crees que amar es necesitar, probablemente estés confundiendo unión con dependencia.
El problema no es que sientas mucho. El problema es no distinguir qué tipo de fuerza está operando cuando sientes. Y sin esa distinción, cualquier intensidad puede parecer verdad. Hasta ahora hemos descrito dos marcos: el amor como capacidad ética en Fromm y el amor como expresión del deseo en Schopenhauer. Pero el punto decisivo no está solo en la teoría, sino en cómo cada uno entiende la relación entre amor y libertad, porque ahí es donde amor y dependencia se separan con claridad. Para Fromm, el amor auténtico no reduce la libertad del sujeto, la presupone. Solo puede amar quien no necesita poseer, solo puede amar quien no convierte al otro en garantía de seguridad. Esto implica algo exigente. El amor maduro no elimina la incertidumbre, no asegura permanencia, no promete fusión total. Amar, en su sentido pleno, es aceptar que el otro es independiente, que tiene voluntad propia, que puede elegir incluso no quedarse. La dependencia, en cambio, busca eliminar esa incertidumbre. Quiere garantías, quiere confirmación constante, quiere reducir la libertad del otro porque no soporta la propia vulnerabilidad. Desde la perspectiva de Fromm, cuando alguien intenta controlar, vigilar o asegurarse afectivamente, no está expresando amor más profundo, sino miedo. Y el miedo, cuando estructura una relación, la transforma en vínculo de necesidad. Schopenhauer analiza la libertad desde otro ángulo. Para él, la voluntad no es libre en sentido pleno. El sujeto está atravesado por impulsos que no elige. El deseo aparece antes de la decisión racional. Eso significa que incluso cuando alguien cree amar libremente, puede estar actuando bajo la presión de una fuerza que lo arrastra. La sensación de inevitabilidad, no puedo evitar sentir esto, no es prueba de autenticidad. Es señal de que el deseo ha tomado el control. Aquí se abre una diferencia fundamental. Fromm cree que el amor puede ser un acto consciente que afirma la libertad propia y ajena. Schopenhauer cree que el deseo erosiona esa libertad desde dentro. Desde la óptica de Fromm, la dependencia surge cuando el sujeto no ha desarrollado suficiente autonomía. Desde la óptica de Schopenhauer, la dependencia surge porque el deseo mismo es insaciable y tiende a convertir al otro en objeto. Pero ambos coinciden en algo: la intensidad no es criterio suficiente. La dependencia suele confundirse con profundidad porque genera urgencia. La urgencia parece importante, parece vital, pero lo urgente no siempre es lo verdadero. En el amor maduro descrito por Fromm no hay urgencia constante. Hay estabilidad, hay cuidado activo, hay conocimiento progresivo del otro como individuo irreductible. En la dinámica descrita por Schopenhauer, el deseo no busca conocer, busca apropiarse. Y cuando se apropia, pierde interés o teme la pérdida. En ambos casos, la tranquilidad no aparece. La diferencia puede formularse así: el amor maduro reconoce la alteridad del otro. La dependencia intenta absorberla. El deseo quiere asegurarse de ella. Si la relación se convierte en el lugar donde intentas neutralizar la incertidumbre de existir, entonces no estás ejerciendo libertad, estás huyendo de ella. Fromm afirmaría que el amor verdadero no elimina la soledad estructural del ser humano, la trasciende sin negarla. Amar es aceptar que somos seres separados que eligen unirse. Schopenhauer recordaría que esa unión está atravesada por la voluntad y que mientras el deseo domine, la paz será provisional. Aquí el conflicto se vuelve más fino. No se trata solo de si necesitas al otro. Se trata de cómo reaccionas ante su independencia. ¿Puedes aceptar que el otro no te pertenece? ¿Puedes tolerar que tenga espacios, decisiones, incluso ambigüedades? ¿O necesitas controlar, confirmar, asegurar? Desde la perspectiva de Fromm, la incapacidad de tolerar la libertad del otro es signo de amor inmaduro. Desde la de Schopenhauer, es el deseo intentando garantizar su satisfacción.
En ambos casos, la dependencia aparece cuando la relación deja de ser encuentro y se convierte en estrategia de seguridad. Y aquí surge una distinción decisiva que aún no hemos formulado. El amor, en el sentido fuerte, no elimina el riesgo. La dependencia intenta suprimirlo. Si necesitas que el otro esté constantemente disponible para sentirte estable, no estás amando su libertad. Estás intentando neutralizar tu propia inseguridad. Si el deseo te lleva a interpretar cada gesto como amenaza o promesa, estás dentro de una lógica que no tiene descanso. La cuestión ya no es sentimental, es estructural. ¿Tu relación amplía tu capacidad de ser? ¿O las estrecha hasta convertirla en vigilancia permanente? Fromm diría que el amor auténtico fortalece la identidad. Schopenhauer diría que el deseo la agita y la mantiene en tensión. Ambos obligan a revisar una idea cómoda, que el amor auténtico se mide por la intensidad de lo que se siente. Tal vez el criterio no sea cuánto arde, sino cuánto libera. Hasta ahora hemos confrontado dos diagnósticos, pero hay un punto en el que la discusión se vuelve más incómoda: la idealización. Porque en la dependencia no siempre se presenta como necesidad evidente. A menudo se disfraza de admiración absoluta, de convicción de haber encontrado algo único. Schopenhauer es particularmente incisivo aquí. Él sostiene que el enamoramiento está acompañado de una ilusión necesaria. El individuo no solo desea, está convencido de que su deseo es racional, profundo y singular. Cree que esa persona concreta es irreemplazable. Sin esa convicción, el impulso perdería fuerza. La intensidad exige una narrativa. No basta con sentir atracción, hace falta justificarla, construir la idea de destino, convertir al otro en excepcional. Desde esta perspectiva, la idealización no es un error accidental, es parte del mecanismo. El deseo necesita elevar al objeto para legitimarse. Fromm no negaría que exista idealización, pero la interpretaría de otra manera. Para él, idealizar es una forma de no conocer, y no conocer es incompatible con amar. Amar implica ver al otro como es, no como lo necesito. Implica aceptar límites, contradicciones, humanidad concreta. La idealización es una forma de proyección, colocar en el otro aquello que uno espera recibir. Y aquí aparece una diferencia clave entre amor y dependencia. La dependencia necesita que el otro encaje en la imagen que sostiene la relación. Si la realidad contradice esa imagen, aparece la frustración o el intento de corregir al otro. El amor, en cambio, no exige perfección, exige reconocimiento. Schopenhauer diría que la idealización es funcional. El deseo exagera virtudes, minimiza defectos, construye una narrativa que lo justifique. Pero una vez satisfecho o enfrentado a la realidad, el velo puede caer. Y entonces aparece la desilusión. Esa oscilación, idealización y desencanto no es para él una anomalía moral, es una consecuencia estructural. Fromm interpretaría esa misma oscilación como incapacidad de amar de forma madura, porque amar exige estabilidad interior, exige no convertir al otro en salvación ni en decepción absoluta. La pregunta entonces no es si idealizas alguna vez, es si puedes sostener el vínculo cuando la idealización cae, cuando el otro deja de ser extraordinario y empieza a ser simplemente humano. ¿Permanece el respeto? ¿Permanece el cuidado? ¿Permanece la decisión? Si lo que desaparece es el interés, tal vez no era amor. Tal vez era fascinación alimentada por deseo. Aquí la dependencia se revela con claridad. La dependencia necesita intensidad continua, necesita confirmación constante, necesita que el otro encarne una función: admirar, validar, sostener. El amor maduro, en el sentido de Fromm, no se sostiene en la exaltación permanente, se sostiene en la práctica, en actos repetidos de cuidado y responsabilidad.
en una decisión que no depende exclusivamente de la emoción del momento. Schopenhauer, más pesimista, advertiría que incluso esa práctica está atravesada por la voluntad, pero reconocería algo. Cuando el deseo pierde su carácter obsesivo, la relación cambia de naturaleza, deja de ser persecución y puede convertirse en convivencia. Lo que aquí se está jugando es la diferencia entre intensidad y profundidad. La intensidad puede ser inmediata, desbordante, absorbente. La profundidad requiere tiempo, conocimiento, estabilidad. La dependencia suele alimentarse de intensidad. La intensidad produce la ilusión de significado, pero no toda intensidad es significativa. Si observas tus propias relaciones pasadas, quizá encuentres un patrón, una fase inicial de exaltación, seguida de inquietud, seguida de intento de asegurar, seguida de miedo. Desde la óptica de Schopenhauer, eso es el ciclo del deseo. Desde la óptica de Fromm, eso es amor inmaduro incapaz de sostenerse sin fusión. En ambos casos, la idealización cumple un papel central, porque permite que la necesidad se perciba como verdad. La pregunta decisiva no es si esa persona era extraordinaria, es si necesitabas que lo fuera para justificar lo que sentías. Si el vínculo solo se sostiene mientras el otro cumple una imagen ideal, entonces no se trata de amor como reconocimiento del ser, sino de amor como construcción mental. Y cuando la construcción se resquebraja, la dependencia se revela. El amor, si es maduro, no necesita convertir al otro en mito. La dependencia sí. Aquí la tensión aumenta. ¿Estás amando a una persona concreta, con límites reales? ¿O estás sosteniendo una imagen que protege tu necesidad? Esta distinción no es romántica, es estructural. Porque mientras el otro sea imagen, será frágil. Y cuando la imagen se rompa, lo que quedará no será pérdida de amor, sino exposición de dependencia. El examen empieza ahí. Hasta ahora hemos hablado de identidad, de deseo y de idealización, pero hay un punto todavía más delicado: el sufrimiento. Porque culturalmente hemos asociado sufrimiento con autenticidad. Cuanto más duele, más verdadero parece. Cuanto más cuesta soltar, más profundo creemos que es. Ni Fromm ni Schopenhauer aceptarían ese criterio. Para Fromm, el sufrimiento dentro del amor no es automáticamente signo de grandeza emocional. Puede ser el resultado de una estructura dependiente. Si el otro se convierte en condición para sentirse completo, cualquier amenaza al vínculo se experimenta como amenaza al propio valor. Eso genera ansiedad, celos, necesidad de control. Desde esta perspectiva, el dolor no nace del amor mismo, sino de la fragilidad del yo que ama. Fromm sostiene que el amor maduro no elimina el conflicto ni la tristeza, pero no destruye la estabilidad interior. No convierte cada gesto del otro en juicio sobre la propia valía. Cuando la identidad es sólida, la relación no es el único pilar. Schopenhauer, en cambio, no habla de fragilidad psicológica, habla de la naturaleza misma del querer. Para él, todo querer implica carencia, y toda carencia es sufrimiento. El deseo, por definición, es tensión hacia algo que no se tiene. Incluso cuando se alcanza el objeto, la satisfacción es breve. Después aparece el miedo a perderlo o el aburrimiento. La voluntad no descansa. Desde esta óptica, el sufrimiento no es señal de error individual, es parte constitutiva del deseo. Aquí aparece una diferencia crucial. Fromm cree que el amor puede reducir el sufrimiento si se basa en autonomía y reconocimiento mutuo. Schopenhauer cree que el sufrimiento es inseparable de la dinámica del deseo y que el amor romántico es una de sus expresiones más intensas. Sin embargo, ambos desmontan la idea de que el dolor es garantía de profundidad moral. Si sufres porque el otro no responde exactamente como esperas, Fromm preguntaría: ¿qué parte de tu identidad depende de esa respuesta?
Si sufres porque no puedes poseer o asegurar al otro, Schopenhauer señalaría que estás dentro de la lógica del deseo insatisfecho. En ninguno de los dos casos, el sufrimiento demuestra grandeza amorosa, demuestra estructura. Aquí conviene detenerse. El dolor que experimentas cuando alguien se aleja es dolor por la pérdida de una relación valiosa o es angustia ante la pérdida de una fuente de estabilidad. Si la ausencia del otro produce desorientación total, entonces el vínculo estaba funcionando como sostén principal. Fromm diría que eso no es amor pleno, es dependencia afectiva. Si la ausencia produce obsesión por recuperar lo perdido, por restaurar la intensidad, Schopenhauer diría que estás viendo la voluntad frustrada. En ambos análisis, el sufrimiento se explica sin recurrir al romanticismo. La dependencia tiende a dramatizar el dolor. Lo convierte en prueba de autenticidad. Pero desde una mirada filosófica, el dolor puede ser simplemente el síntoma de haber colocado demasiado peso sobre el vínculo. El amor maduro, en cambio, no niega la posibilidad de pérdida. La reconoce como parte de la condición humana y precisamente por eso no convierte al otro en única fuente de sentido. Aquí surge otra distinción decisiva. El sufrimiento que nace del amor puede ser triste, pero no desintegra. El sufrimiento que nace de la dependencia amenaza la propia identidad. La diferencia no está en la intensidad, sino en la estabilidad que queda cuando el otro no está. Schopenhauer sería escéptico respecto a la posibilidad de una paz completa en el amor, pero incluso dentro de su marco hay grados. No es lo mismo estar dominado por el deseo que observarlo con cierta distancia. Fromm confía en que esa distancia puede convertirse en madurez. Lo que ambos invitan a cuestionar es la ecuación automática entre dolor y verdad. Si crees que cuanto más sufres, más amas, entonces estás confundiendo tensión con profundidad. La pregunta que empieza a perfilarse es más exigente. ¿Tu relación aumenta tu capacidad de ser o la reduce a la lucha constante contra la pérdida? Porque si el amor se convierte en campo permanente de amenaza, ya no es encuentro, es batalla contra el vacío. Y ahí es donde dependencia y deseo se entrelazan. Hemos recorrido dos caminos que no se anulan, pero tampoco se reconcilian fácilmente. Fromm sostiene que el amor es una posibilidad ética. Schopenhauer sostiene que el amor es una manifestación del deseo. Uno cree en la madurez, el otro desenmascara la ilusión. La tensión no es teórica, es existencial. Si Fromm tiene razón, el problema no es el amor, sino nuestra inmadurez. El trabajo consistiría en desarrollar autonomía, identidad, capacidad de estar solo sin desmoronarse. Amar sería entonces una actividad consciente, cuidar sin poseer, vincularse sin absorber, elegir sin necesidad desesperada. Si Schopenhauer tiene razón, el problema es más profundo. El deseo nunca descansa. El enamoramiento intenso sería la forma más sofisticada de una fuerza que promete plenitud, pero produce oscilación, euforia, miedo, habituación, nuevo deseo. En ambos casos, algo se rompe en la narrativa romántica habitual. No basta con sentir mucho, no basta con sufrir intensamente, no basta con creer que esta vez es distinto. La pregunta decisiva no es cuánto amas, es qué está operando cuando amas. Si el otro es condición para que te sientas alguien, Fromm diría que estás en dependencia. Si el otro es objeto que calma una tensión interna que reaparece una y otra vez, Schopenhauer diría que estás en la lógica del deseo. Pero aquí aparece una posibilidad más inquietante. Tal vez ambas cosas puedan coexistir. Tal vez lo que llamas amor esté atravesado al mismo tiempo por la aspiración ética de unión consciente y por la fuerza irracional del deseo.
Tal vez el conflicto no sea elegir entre Fromm o Schopenhauer, sino reconocer que amar implica moverse en esa tensión. El problema comienza cuando no distingues, cuando llamas amor profundo a lo que es miedo a la separación, cuando llamas destino a lo que es impulso, cuando llamas intensidad a lo que es incapacidad de sostener el vacío. La dependencia no se presenta como debilidad evidente, se presenta como pasión. El deseo no se presenta como impulso ciego, se presenta como verdad absoluta. Por eso el examen es difícil. Fromm exige algo incómodo, desarrollar una identidad que no dependa de ser elegida. Amar desde la plenitud, no desde la carencia. Eso implica aceptar que el otro no es salvación, que puede irse, que no te pertenece. Schopenhauer exige algo distinto, pero igual de duro. Reconocer que el deseo no es garantía de sentido, que la intensidad no prueba autenticidad, que el impulso que sientes puede ser una fuerza que te arrastra más de lo que te libera. Ambos, en última instancia, te obligan a mirar hacia adentro. No para preguntarte si esa persona es la adecuada, sino para preguntarte qué tipo de sujeto eres cuando te vinculas. ¿Puedes estar solo sin sentir que tu valor disminuye? ¿Puedes aceptar la libertad del otro sin convertirla en amenaza? ¿Puedes observar el deseo sin confundirlo automáticamente con verdad? Si la respuesta es no, la relación puede convertirse fácilmente en dependencia, incluso si la emoción es genuina. El amor, en su sentido fuerte, no elimina el vacío estructural del ser humano, no suprime la soledad radical de existir, pero puede transformarla en vínculo sin negar la diferencia. La dependencia, en cambio, intenta borrar esa diferencia. Busca fusión, busca seguridad absoluta, y cuando no la obtiene, interpreta la tensión como prueba de profundidad. Schopenhauer diría que esa tensión es inherente al querer. Fromm diría que esa tensión revela falta de madurez. La conclusión no es tranquilizadora. No hay garantía de que lo que sientes sea amor auténtico. Tampoco hay garantía de que puedas eliminar completamente el deseo de la ecuación. Pero sí hay una distinción posible. Puedes examinar la estructura. Puedes preguntarte si tu vínculo amplía tu libertad o la reduce, si fortalece tu identidad o la hace depender, si el otro es fin en sí mismo o función de tu estabilidad. El amor no se mide por la intensidad del incendio, sino por la solidez que queda cuando la emoción fluctúa. Tal vez amar no sea dejar de desear, ni dejar de sentir intensidad. Tal vez amar sea aceptar que el otro no es tu solución. Si esa idea te incomoda, es una buena señal. Porque la filosofía no está aquí para proteger tus ilusiones. Está para mostrarte la estructura que las sostiene. La pregunta final no es si amas, es si estás dispuesto a distinguir entre amar y necesitar. Y esa distinción, una vez vista, ya no se puede ignorar.